Comenzamos con las actividades del día de hoy, ya correspondientes a la 12ª jornada avícola, presentando al doctor Patricio García, médico veterinario egresado de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en producción avícola de la Universidad Nacional de Luján, integrante de la Subcomisión de Bienestar Animal de Pollos de Engorde en el SENASA. La actividad privada, director técnico de planta de faena al establecimiento 3649, asesor de bienestar animal en los establecimientos 1325 y 1612. Docente de pregrado y profesor titular de asignatura procesado y trabajo final integrador de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Docente de grado, jefe de trabajo práctico de anatomía y embriología en la Universidad de La Plata y jefe de trabajo práctico de patología aviar en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Docente de posgrado, patología aviar en la Universidad de la República Uruguay. Investigación en miopatías emergentes en carne avícola en la Universidad Nacional de Entre Ríos. El placer de volver a escuchar en jornadas avícolas al doctor. Ahora tengo el gusto de presentar a María Eugenia Sieburger, médica veterinaria de la Universidad del Noreste. Diplomada en inocuidad, profesorado en educación superior. Desde el año 2010 se desempeña como docente en la Universidad de Concepción del Uruguay, habiendo formado parte de diferentes cátedras. Desde el 2011 forma parte del equipo de inocuidad de SENASA, Centro Regional Entre Ríos, con 7 años de actividad en clínica de animales pequeños. Jefa del Servicio de Inspección Veterinaria en el establecimiento 1325, de faena de aves, colaboración con la supervisión Río Uruguay de inocuidad. Integrante del equipo de agricultura familiar del Centro Regional en SENASA Entre Ríos, docente titular de la cátedra Bromatología 2 y adjunta en Bromatología 1 de la licenciatura en nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Concepción del Uruguay. Tenemos el placer de escucharle. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nuestra presentación es el bienestar animal en la producción avícola. Nuestro trabajo se desarrolla básicamente en pollos parrilleros en la costa del Uruguay. El tema de las gallinas ponedoras y gallinas reproductoras no lo vamos a abordar porque sería muy extenso. Bueno, vamos a arrancar con el tema. Ante todo, definir qué es el bienestar animal. La OIE, que hoy está tan en la picota con el tema de la influenza aviar, que es la Organización Mundial de la Sanidad Animal, es el que define este documento madre, que es la Estrategia Mundial del Bienestar Animal de la OIE, a este bienestar animal como el estado físico-mental de un animal en relación con las condiciones que vive y muere. Está muy buena esta definición porque no es solamente todas las condiciones que tenemos que darle para que estos animales de producción tengan su ciclo, sino que también contempla la muerte, que puede ser a campo por cuestiones de enfermedades, lesiones, y también en las plantas de faena. ¿Cuáles son los aspectos del bienestar animal? Hay varios. Uno que es el moral, que es fácil de entender, que es evitar el sufrimiento innecesario de los animales, que si nos ponemos a pensar claramente la definición de bienestar animal, no es solamente el trato humanitario para con las aves, sino que también alcanza a la calidad de los productos que elaboramos. Eso es muy importante y lo vamos a ver en el transcurso de la presentación. Comercial. Hay cada vez más demanda de los consumidores para saber cuáles son las buenas prácticas en bienestar animal o si se cumple el bienestar animal, ya sea en establecimientos de producción como también en plantas de faena. Los que trabajan en plantas de faena saben que hay una cadena de comida rápida que audita a los frigoríficos avícolas en pos de garantizar estas buenas prácticas. Social. Todos sabemos que cualquier problema con producción de animales hay un impacto muy negativo en la opinión pública, ya sea por temas de que se funde alguna empresa avícola y hay videos circulando en internet de matanza de animales o por ahí condiciones de los animales a galpones que no sería la ideal. Lo económico es fácil de comprender que si no hay buenas prácticas en bienestar animal, hay una disminución en la productividad y la calidad. Es decir, ganancia de peso, índices de conversión, lógicamente esos valores se van a ver alterados. Y también, que es muy importante para el trabajo diario, tanto a campo como en plantas de faena, hay muchas resoluciones y normativas del SENASA que amparan todo lo que es el bienestar animal. Bien son sabidas las 5 libertades mundialmente aceptadas para este bienestar animal. ¿Cuáles son? Que los animales estén libres de hambre y de sed. Eso es el trabajo de los granjeros que tienen que garantizar
que esté el alimento y el agua a disposición. Obviamente incluye que sea de calidad, por ejemplo, alimentos que no tengan micotoxinas, que el agua sea potable, no es solamente proveerle el alimento y el agua, que esté en condiciones. Dolor, lesión o enfermedad, esa es una libertad, deben ser libres de esto, que es el trabajo de nosotros los veterinarios, en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Creo que esta libertad es la más difícil de cumplir, pero bueno, vas a ver, buenas prácticas se puede tender a minimizar, que estén libres de miedo y angustia. Cito un ejemplo breve. Los animales se organizan en los galpones alrededor de un comedero, hay jerarquías entre por ahí 10, 12 animales, y de pronto cuando termina ese proceso productivo de crianza de los animales, entra una cuadrilla de carga con las jaulas para empezar todo lo que es el procedimiento de captura y de carga en los transportes. Lógicamente no están acostumbrados y eso genera un miedo y una angustia. Por eso, con buenas prácticas tendemos a minimizarlo para asegurar esta libertad. Y estas, la 4 y la 5 como que están de la mano, que necesitan esa libertad para poder expresar el comportamiento normal. Básicamente que haya un espacio suficiente. Todos sabemos que una de las conductas de las aves es darse baños de cama, que si hay muchos animales no se puede, porque a medida que van creciendo el espacio es insuficiente, y también que estén libres de malestar, un ambiente apropiado. ¿A qué me refiero? Una cama seca, en condiciones, es algo que me parece que es vital, por citar algo, ¿verdad? Este concepto es muy fuerte, que tiene que ver, más que nada se escucha cada vez más, es una salud y un bienestar. Cuando hablamos de eso, yo creo que hay una reciprocidad. No hay salud sin bienestar y no hay bienestar sin salud. Eso cuando pensamos en los animales, que lógicamente si nosotros velamos por el bienestar, es un pilar también para su salud y viceversa. Pero también es pensar como un concepto global e íntegro en la salud y el bienestar de nosotros los seres humanos, porque ese animal de producción nos va a aportar proteína animal de alto valor biológico. Entonces, fíjense cómo este concepto de una salud y bienestar es totalmente integrador. Y lo vamos a ver también en el desarrollo de la presentación, la importancia que tiene. ¿Qué involucra el bienestar animal? La alimentación, que tiene que ver también con cuestiones de los microclimas que se generan y con el espacio, que ya de cierta forma lo hablamos con las libertades. El alojamiento, no me refiero a cuestiones estructurales, sino también a eso que yo refería hoy, que la cama esté en condiciones, que no esté húmeda. Después el comportamiento, que puedan expresar ese comportamiento normal es muy importante, entonces tiene que ver con el alojamiento en cierta forma. La genética, tenemos que adaptar las condiciones de alimentación, de alojamiento, para las diferentes líneas genéticas, porque no todas son iguales. Como toda producción animal es muy importante el manejo, es decir, todo el manejo que puede llevar a cabo la persona que las está criando es vital para asegurar este bienestar. Y después me quedo con algo que es importante, que es el aspecto y el estado de los animales. ¿Aspecto a qué me refiero? Entrar a un galpón y ver a los pollos limpios. Si los pollos están sucios con cama, claramente el manejo de la cama no es bueno. Y el estado, me refiero a que cuando uno entra a un galpón y lo empieza a caminar, las aves tienen que estar alerta. Básicamente, ¿qué ocurre? Uno empieza a caminar y las aves que están sentadas se empiezan a parar y empiezan a correr. Cuando eso no ocurre, obviamente algo está fallando. ¿Cuál es la consecuencia del bienestar de las aves? Que me parece que es importante para relacionarlo con esa salud y un bienestar, o una salud y un bienestar, que minimiza el estrés y el sufrimiento, las buenas prácticas en bienestar animal, claramente disminuye las lesiones, enfermedades y mortandad. Esto que no es menor, porque obviamente estamos hablando de producción animal, reduce costos por tratamientos, como también algo que es muy importante hoy en día, que es el uso racional de antibióticos. Como mencionamos hoy, dentro de los aspectos que tiene el bienestar animal, mejoran los índices productivos, buenas prácticas en bienestar animal. Y si mejoramos los índices productivos, también vamos a asegurar la calidad de las canales. Y tengamos en cuenta que mejores canales posicionan los productos en el mercado nacional e internacional. Y también algo que es vital, mejora la mirada de la sociedad sobre la producción animal, que a veces es bastante discutida. Un tema que es muy importante también es la bioseguridad, que lo contemplamos dentro del concepto una salud, un bienestar, y lo podemos definir como un conjunto de medidas que son aplicadas con el objetivo de evitar el ingreso de enfermedades al establecimiento, su diseminación dentro del mismo y hacia otros establecimientos. Tenemos bioseguridad de dos tipos. No vamos a entrar mucho en detalle porque hay otros colegas que van a hablar sobre estos temas, pero tenemos una bioseguridad estructural, que es la malla antipájaros,
el arco de desinfección, los rodaluvios, etcétera, como una bioseguridad operacional u operativa. Esto también entra del concepto de una salud, un bienestar. Vamos a plantear una metodología de trabajo en galpones de pollos parrilleros, y ante todo hay que mencionar que esta disciplina del bienestar animal es muy simple, se basa solamente en observar, no es invasiva. Entonces, en base a esto, podemos decir que hay criterios medibles en galpones que son indicadores del bienestar, como también podemos hacer una supervisión de procedimientos. Claramente, tenemos que ser sistemáticos. ¿A qué me refiero? A tener una rutina de trabajo, no llegar y decir, bueno, hoy me fijo a ver cómo está la cama, hoy me fijo a ver cómo está, no sé, la malla antipájaro, hoy me fijo a ver cómo cargan las aves. Tenemos que ser sistemáticos. Eso nos va a permitir generar registros, que nos va a dar datos y poder eventualmente encontrar desvíos y comunicarlos. Y algo que me parece que es una premisa fundamental es el trabajo en equipo. Somos todos eslabones de una gran cadena que nos permite, ante la detección de un problema, con un trabajo mancomunado, poder subsanarlo en pos de este bienestar animal. A partir de la próxima diapositiva, Eugenia va a hacer toda una descripción de la parte reglamentaria en la Argentina inherente al bienestar animal. Bueno, todo lo anteriormente desarrollado por Patricio en lo que es bienestar animal tiene un marco normativo. Este marco normativo está basado en resoluciones de sanidad animal de SENASA, que muchas veces, en la mayoría de los casos, toman como referencia el documento de OIE que mencionábamos al principio y otras leyes nacionales que le dan base. La primera resolución, o la que puede ser como la base de las que voy a citar posteriormente, es la resolución 1697-2019 de SENASA, la cual establece los requisitos mínimos en cuanto a bienestar animal y su ámbito de injerencia. ¿Qué quiere decir con esto? Quizás no ahonda en profundidad en cuestiones técnicas, pero sí menciona definiciones que son muy importantes para las otras resoluciones que vienen posteriormente, como ser qué es el bienestar animal, qué es el estado fisiológico o el estado comportamental normal de un animal. Menciona también cómo deben ser las instalaciones, la sanidad de las aves, en esto que hablábamos de la salud, que era tan importante para velar por el bienestar animal, incluso llegando hasta el transporte. Luego, la 1699 de 2019 es la que establece todos los requisitos de habilitación sanitaria de establecimientos comerciales, yendo a lo que son plantas de incubación, granja de reproductores, granja de pollos parrilleros. Ahora más adelante vamos a quizás desarrollar más qué puntos trata. La resolución 575 del 2018 habla de todo lo que es el bienestar animal, ¿sí? En los galpones de pollos parrilleros, ¿sí? Y la 503 del 2022 es todo relacionada a lo que es el transporte de esos animales desde la granja hasta los lugares donde van a ser faenados. Otras resoluciones que acompañan a estas resoluciones de sanidad animal y que son también importantes en esto que decíamos de velar por la salud de esos animales o por la sanidad son la 882 del 2002 y la 86 del 2016. La 882 el programa es para reproductoras, ¿sí? Y establece un programa de control de micoplasmosis, salmonelosis y también en todo lo que es la prevención y vigilancia de enfermedades exóticas y de alto riesgo en lo que es planteles de reproducción. O sea, está muy vigente hoy día con toda la situación que nos toca vivir en este momento por el tema de influenza. Y la 86 de 2016 establece todo lo que es el programa de vigilancia y control de salmonela en galpones de pollos parrilleros. Bien. Bueno, la 1699 del 2019, como bien dijimos, se va a aplicar, ¿sí? O va a establecer requisitos de bioseguridad, higiene y manejo sanitario, ¿sí? Como dije anteriormente, lo que es plantas de incubación, reproductores y producción de carne y huevo. Lo importante o lo más importante de esta resolución es, para empezar, que fija sujetos responsables, ¿sí? Establece como sujeto responsable lo que es el titular del establecimiento, el titular de la habilitación sanitaria y el veterinario acreditado en sanidad aviar, ¿sí? Estableciendo también algo que para mí es muy importante, que es las responsabilidades de ese médico veterinario acreditado, aparte de también
regular todo lo que son las distancias mínimas entre granjas y los requisitos básicos de esas instalaciones, que como bien decía Patricio, tienen que tener desde un cerco perimetral, cumplir con todas las medidas de bioseguridad en cuanto a arcos de desinfección, también malla antipájaros, el tema del manejo de la cama. En cuanto al veterinario, todas las acciones, se podría decir, por las que vela el cumplimiento de ese veterinario, van a quedar asentadas en un documento que establece esa resolución, que es el registro del criador avícola para pollos de engorde. También hay un modelo de registro de criador avícola para lo que es gallinas, ¿sí? En este registro va a estar todo, desde los datos de ese responsable de la crianza, del responsable de la habilitación sanitaria, y en cuanto a la responsabilidad del veterinario acreditado, una de esas responsabilidades es controlar los datos del registro y firmar ese registro. ¿Qué datos vamos a tener ahí? Todos los datos, desde el origen de las aves que llegaron como pollitos de un día, las mortandades, las vacunas y los medicamentos recibidos, ¿sí? Y cualquier otra observación sanitaria o algún evento sanitario que haya tenido. Por ende, este veterinario acreditado tiene como responsabilidad, y está escrito en la 1699, el cumplir o controlar la sanidad, ¿sí? Los eventos sanitarios, denunciar cualquier enfermedad, denuncia, declaración obligatoria, velar porque se cumplan los programas de plagas en esa granja, administrar antibióticos y vacunas habilitados por el SENASA y a su vez ser responsable porque se cumpla el periodo de carencia antes del envío a frigorífico. ¿Por qué menciona ahí la diapositiva la resolución 565-2015? Porque también es el modelo de registro del criador para todos los establecimientos que elaboren o faenen aves con destino a Unión Europea. Los datos que se completan en ese registro del criador de Unión Europea son similares, los mismos que mencioné para la 1699. Ahí está el reverso. Bien. Después tenemos la resolución 575 del 2018, ¿sí? Que establece todo lo que son los requisitos para el bienestar animal en los sistemas de producción de pollos de engorde. Lo que vuelve a reforzar la figura de ese veterinario acreditado en sanidad aviar, establece que sí o sí se debe cumplir con la elaboración de un manual de bienestar animal. Incluso en el anexo de la resolución hay un modelo de manual de bienestar animal con los puntos básicos a contemplar, como ser alojamiento, las condiciones térmicas, la ventilación, la gestión de todo el entorno de ese establecimiento, la iluminación que reciban las aves, la ventilación en cuanto a los niveles de amoníaco. Establece los niveles de amoníaco límite o aceptables, el manejo de la cama, el agua, el alimento, los planes de emergencia o de contingencia ante algún evento, y la capacitación del personal y la captura de las aves, que ahora Patricio va a mencionarles más adelante también cómo debe ser. La anterior también, o sea, la 575, habla respecto a cómo debe ser esa captura y en qué deben trasladarse esas aves a faena, haciendo hincapié en las características que deben tener las jaulas, ¿sí? Que más que nada es que tiene que establece que deben ser de fácil limpieza, de material que no lastime a las aves y que las aves deben estar cómodas en ellas para ser transportadas al frigorífico. La resolución 503 del 2022, que arrogó la que es la 581-2014, establece todo lo que es la habilitación de transportes, vuelve también a especificar sobre las características de esas jaulas, que deben ser de material plástico, de fácil limpieza y desinfección. Establece incluso un espacio, o sea, las medidas que deben tener en base a cantidad de aves, calculando kilos por ave y medidas de ancho y alto para que estas aves tengan un comportamiento o estén lo más cómodas en ese traslado. Y también habla de que todo transporte debe estar habilitado y acompañado en el momento de transportar esas aves hasta el frigorífico por un documento de tránsito electrónico, DTE. Este documento también refuerza esto que veníamos hablando del control o el monitoreo de la sanidad de las aves, porque al momento que las empresas tienen autogestión, o sea que pueden emitir ese DTE,
es porque no hay ningún evento sanitario que haya bloqueado esa emisión. En el caso de algún evento sanitario, esa emisión se bloquea y las aves no pueden trasladarse al frigorífico. Bueno, ahora voy a dar pie a que Patricio continúe desarrollando todo lo que es indicadores de bienestar animal y la supervisión de esos procedimientos para controlar que se cumpla con el bienestar animal. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los indicadores de bienestar y la supervisión de procedimientos. Como dijo Eugenia, todo está normado, todo está reglamentado, entonces es importante tener en cuenta que las diferentes resoluciones hablan de cuestiones inherentes al ambiente, y uno que es muy importante es evaluar la humedad, temperatura e iluminación de los galpones. Este aparatito que están viendo acá se llama multianalizador y nos permite evaluar eso, todas esas variables que yo mencioné: humedad relativa, temperatura ambiental. También tiene un anemómetro, que es para medir la velocidad del viento, y un luxómetro, para medir la intensidad lumínica. Esto claramente lo podemos utilizar en galpones convencionales, en el cual obviamente no podemos modificar el ambiente. Tengamos en cuenta que los galpones que son mucho más nuevos, que tienen un ambiente controlado, eso ya está todo digitalizado y lógicamente se ve en un display. Tengamos en cuenta que, por citar algo, por más que no está reglamentado, la teoría nos indica, en base al concepto de confort térmico, que es decir, ese equilibrio entre la termogénesis y la termólisis del ave, que la temperatura ambiente ideal para que el ave esté en confort térmico va de los 16 a los 24 grados. Y la humedad relativa tiene que ser más o menos un 70%. A ver, como este tema, como un montón de otros temas, se puede hablar mucho más, pero es como para sentar algunas bases. Y con el tema de la iluminación lo mismo. Cada genética tiene en su programa de crianza diferentes intensidades lumínicas en base a la edad de las aves. Entonces es importante monitorear estas cosas y registrarlas para seguir la crianza de las aves en base a los manuales que aporta la genética. También, como dijo Eugenia, está reglamentado los niveles de amoníaco. Por ahí los aparatitos que miden el amoníaco son mucho más caros que los multianalizadores. Pero bueno, por citar un ejemplo, con respecto a los niveles de amoníaco en el ambiente, dicen que el límite es 25 partes por millón. A veces es difícil que un granjero tenga eso en sus instalaciones, pero también mucha gente lo que hace es, cuando ingresa a un galpón, tirarse a nivel del piso y sentir a ver cómo es el olor de la cama. En este caso estamos viendo un caso extremo en el cual las aves estuvieron expuestas a altos niveles de amoníaco, que cuando son enjauladas vemos, como en el caso de la derecha, se ve una queratitis inducida por la presencia de amoníaco en el ambiente, y la de la izquierda, casos de blefaritis. Son casos muy extremos, pero esto nos muestra la importancia que tiene el ambiente sobre el bienestar de las aves y por ende la salud. Esto me parece que es un tema vital. Tengamos en cuenta que hoy la Argentina perdió ese estatus de país exportador por tener brotes de influenza aviar, pero bueno, algo que se exporta exclusivamente a países asiáticos, básicamente China, son las garras. Fíjense que estas garras, que estamos viendo una foto de frigorífico, la pobre sanidad podal que tienen. Al margen de que es un alimento exclusivo que comen los países asiáticos, la Unión Europea, que no es un destino que consuma garras como nosotros los argentinos, lo ven como indicadores inequívocos del bienestar animal. Claramente, ¿qué nos están mostrando esas garras? Que la calidad de la cama no era la mejor. Fíjense las úlceras que se ven en esas garras, que van en contra del bienestar animal de las aves, pero también de la salud del consumidor, porque seguramente esas úlceras claramente van a estar contaminadas. Escherichia coli, estafilococo o lo que fuere. Tengan en cuenta que este producto es un producto que se paga muy bien. Últimamente, antes de que se corte la exportación, la República Popular China estaba pagando $5.000 la tonelada de garras, que es un producto que no tiene mercado dentro de lo que es el consumo interno y era exclusivo de exportación. Fijémonos algo que tiene que ver con una relación entre la garra, la cama húmeda y el tiempo. Entonces, un mal manejo de cama, ¿cómo nos puede llevar a no cumplir con buenas prácticas en bienestar animal, no asegurar la calidad del producto y, por ende, no potenciar nuestros productos en el mercado? Fíjense, esto es una garra que, como todos saben, tiene escamas las garras, una garra hermosa que cualquier chino se la comería con muchas ganas, pero fíjense que si esa garra empieza a estar en contacto con la cama húmeda a través del tiempo, vamos a ver cómo se delimita mucho más clara y empiezan a ser
mucho más grande estas escamas. Si sigue la relación de la cama húmeda y la garra en el tiempo, fíjense cómo empieza a haber un proceso de hiperkeratosis, que es un aumento del grosor del estrato córneo, en respuesta a esa injuria que es la cama húmeda. Fíjense cómo son cada vez más grandes y cada vez más claras estas escamas por la cantidad de proteína, de queratina. Y acá lo que tenemos centralmente es una necrosis. Recordemos la definición de necrosis, es muerte celular. Esto porque está en contacto con la cama húmeda. Es una lesión tipo quemadura que genera. Si prosigue el contacto, fíjense que las escamas siguen siendo grandes, bien delimitadas, la necrosis central cada vez es más grande, y porque al animal le duele, porque claramente esto duele, empieza a apoyar mal y se ve cómo empieza a haber lesiones en los dedos. Si prosigue el contacto de la garra con la cama húmeda, fíjense cómo todavía sigue respondiendo, las escamas siguen estando grandes y ya la necrosis es mucho, pero mucho más grande en superficie. Y si esto progresa, lo que estamos viendo acá es una úlcera. Recordemos la definición de úlcera. Es una lesión sin tendencia a cicatrizar. Fíjense que estas escamas que están grandes y cada vez más claras ya no están alrededor de la lesión. ¿Por qué? Porque se vio superada la capacidad de la garra de adaptarse a esa injuria, que es la cama húmeda, a esa lesión, porque la termina quemando el amoníaco, que es lo que estamos viendo acá. Por ahí no vemos los agujeros que tenían las almohadillas podales, porque en una garra que vamos a encontrar en un animal vivo también tenemos cama adentro, cama de tejidos celulares, etc. En la planta de faena esa cama se saca y vemos el cráter que queda en la garra. ¿Qué es lo importante respecto a esto? Manejo, que tiene que ver con lo que hablamos en las bases del bienestar animal, salud. Fíjense que las aves ahí son muy pequeñas y la granjera que está dando vuelta a la cama lo hace desde muy pequeñas. ¿Por qué? Porque si lo hacen al final de la crianza, cuando la cama está mucho más pesada y las aves no están acostumbradas, se asustan. Entonces, generan hematomas, generan rayones, porque se pasan unas sobre otras por el miedo. Entonces, la importancia del manejo para asegurar el bienestar animal y la salud de las aves. También algo que vemos cuando a veces no hay buenos manejos respecto a la alimentación o a los programas de luz, es esta celulitis pericloacal. Claramente, estos son los hallazgos en frigorífico. Fíjense que está toda rasgada la piel alrededor de la cloaca, pero también no es solamente esas lesiones a nivel piel, sino que también se genera una contaminación y tenemos una celulitis y a veces profundiza hasta los músculos. Entonces, fíjense cómo el tema del bienestar animal y la salud de los animales también impacta en la salud y bienestar de las personas, porque eso no es un alimento que se puede comer. Claramente los frigoríficos, ¿qué hace? Se hace una extracción de ese miembro y la canal continúa su proceso. Pero fíjense cómo va en contra de los intereses económicos de la empresa, de la calidad del producto que puede llegar a poner en un mercado. Esto también es para tener en cuenta que al margen de que si tiene un pequeño tajito, por la dermatitis que tiene o la celulitis, el mismo proceso a veces puede agrandar todas esas lesiones por una cuestión de dedos, de peladoras, que cuando enganchan esos agujeritos en la piel lo agrandan mucho más. Eugenia comentó que la resolución 575 de 2018 habla sobre las capacitaciones y las capacitaciones que hacemos, las hacemos in situ, como es en este caso, en el cual la resolución 575 menciona claramente cómo hay que tomar las aves, que es por el cuerpo, que está prohibido por la cabeza, por las alas o lo que fuere. Entonces es importante capacitar al personal vinculado con aves vivas para darle las competencias necesarias para que pueda manipular aves. Entonces, esta es la forma correcta. Las otras formas que mencioné están terminantemente prohibidas. Entonces, hacemos capacitaciones in situ en los galpones, pero también hacemos capacitaciones en establecimientos con un marco teórico. Normalmente las capacitaciones que hacemos, lo ideal es un marco teórico y también a campo. Actualmente por la pandemia, para establecimientos que por ahí están un poco más alejados y requieren nuestros servicios, hacemos capacitaciones virtuales. Eugenia también mencionó que dentro de todo lo que está normado está el tema del transporte. Fíjense que parece que son detalles, pero no, que en este caso las jaulas son azules, porque esas jaulas azules generan más oscuridad dentro de las mismas y por ende las aves están mucho más tranquilas. Y otra cosa a tener en cuenta, fíjense los separadores que generan espacios para que asegurar una mejor ventilación de las aves, que normalmente, como figura a la izquierda, es una foto tomada desde atrás,
es longitudinal la separación, pero la imagen de la derecha también se hace transversal. Entonces, generar una cruz, la ventilación es mucho mejor para asegurar el bienestar de las aves. Eugenia mencionó que las resoluciones hablan de la integridad de la tapa y de las jaulas, y fíjense lo importante, las jaulas de la derecha están todas cerradas y por ende velamos por el bienestar de las aves, a diferencia de las de la izquierda, que tienen la posibilidad de escaparse o de obviamente sacar la cabeza y ir en contra de su integridad física. Tengan en cuenta que el buen estado de las jaulas, bueno, por esta foto es bastante fea, pero para entender que una ave que fue criada con condiciones de bienestar animal, priorizando su salud, por una jaula que está rota, el ave saca la cabeza porque son animales curiosos y al generar el transporte a nivel de lo que es la captura y la carga, suceden estas cosas. Entonces, es prioritario velar por la integridad de las jaulas. Y para ir cerrando algunos de los indicadores, tengamos en cuenta que el tema da para un montón de cosas, pero para hacer una presentación base de cómo se trabaja el bienestar animal en la Argentina, lecciones de captura y carga. Fíjense que a medida que se va profesionalizando el rubro, el sector, en plantas de faena, en base al lugar donde se ubican los hematomas y el color, es decir, la evolución de esos hematomas, podemos predecir en qué parte de estos diferentes eslabones de la cadena se generan estas lesiones. Esta es una lesión, un hallazgo en planta de faena, en el cual el hematoma está en el codo y es morado. Entonces, por el lugar y por la evolución que un hematoma morado tiene entre 2 y 12 horas, podemos ubicar o predecir que fue durante la captura y la carga este hematoma. Que no significa que sea la única causa de hematomas cuando se visualizan en una planta de faena. Fíjense, acá también tenemos una fractura expuesta directamente por una mala práctica, que eso obviamente se puede visualizar en los mismos galpones como en planta de faena, pero como les comentaba, tenemos otras causas. Por ejemplo, fíjense ese ala que tiene hematomas rosados en el extremo, que nos da la pauta que a veces por la falta de integridad de las tapas, cuando las están descargando en planta de faena, esas aves pueden aletear y eso genera esos hematomas. ¿Por qué? ¿Por qué lo ubicamos acá? Porque está bien en el extremo del ala y al ser rosado tiene pocas horas, hasta 2 horas, que normalmente lo podemos asociar a la generación en planta de faena. Como también, cuando vemos hematomas verdes, lo podemos vincular con lo que es la crianza. ¿Por qué? Porque son hematomas mucho más dispersos y el color de ese hematoma, al ser verde, nos dice que tiene más o menos 36 horas de evolución. Entonces, podemos determinar dónde se generan estos hematomas en pos de registrarlo y, como dijimos hoy, ver dónde está el problema para solucionar. Bueno, este era más o menos un pantallazo que queríamos darle con Eugenia respecto a cómo se viene trabajando, obviamente primero sentando bases de bienestar animal y cuestiones reglamentarias. Desde ya les damos las gracias, ahí tienen nuestros correos electrónicos por cualquier consulta o asesoramiento, estamos a disposición. Que tengan buen día.